y etnobotánica en políticas educativas en el marco del desarrollo. 3 puntos son esenciales para mi reflexión que se refieren a esos principios del desarrollo plasmados en el Plan de Nación. El primero es el enfoque basado en el ser humano. El segundo es el respeto a la cultura y costumbres de los pueblos indígenas. Y el siguiente punto es el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Esos fueron para mí los 3 pilares de pensamiento en esta presentación. No es casual que nosotros estemos hablando de toda una trilogía basado en el conocer para poder usar y salvar de manera sostenible nuestro medio ambiente. Todo esto está basado en debates internacionales y nacionales desde lo global hasta lo local que tienen que ser considerados dentro de un plan de nación forzosamente. Para traducirlo al nivel nacional, el conocer la diversidad biológica tendría que ser una tarea esencial de las universidades y de los programas de investigación de manera conjunta con las comunidades que tienen ese conocimiento de esta biodiversidad. La comunidad y el sector privado son los entes que usan o que usamos esa riqueza biológica, y las entidades gubernamentales, no gubernamentales, privadas, las reservas privadas, etcétera, son los que están llamados a entrar dentro de lo que es todo el esquema de salvar lo que vamos a conocer para utilizar de manera inteligente. En este ir y venir de planteamientos encontramos siempre los mismos conceptos de las amenazas. Y en el 2010 se profundiza en Centroamérica a través de los informes del WWF una recuperación de datos que indica que todos los países en Centroamérica afrontan amenazas y presiones similares de manera cuantitativa, no solamente cualitativa de observación, sino que también numérico. Estas amenazas son conocidas por todos nosotros: el avance en la frontera agrícola, la construcción de infraestructura y urbanismo, el problema que tenemos de la pobreza, los conflictos entre iniciativas de conservación e iniciativas de desarrollo. Y aquí quisiera citar yo a Cerrato, que está desarrollando su tesis en el doctorado en gestión de desarrollo aquí en nuestra universidad, y que manifiesta que términos de conservación y desarrollo son considerados aspectos antagónicos y no complementarios, a veces con oposición de los sectores de mayor influencia cuando va acompañada de la variante ambiental. ¿Cuál es el resultado? Sabemos bien que la agricultura es la principal causa de deforestación en Centroamérica, que avanza a un ritmo entre 375.000 y 400.000 hectáreas por año. Posteriormente vamos a ver aquí qué significa esto para Honduras. Si bien el tema de cambio climático es de reciente incorporación en la jerga regional, se reconoce la magnitud de su posible impacto. Y el posible impacto lo ponemos entre comillas porque lo vivimos en nuestro diario vivir. Ya tenemos un impacto, y no es la primera vez que se da un impacto, un cambio climático como el que estamos viviendo, pero es la primera vez en verdad que se da de la manera tan acelerada como lo estamos observando hoy en día. Entonces, la especie humana se convirtió en la principal amenaza para el equilibrio de la naturaleza, no solo por el descomunal crecimiento de su población,
sino también por el conocido impacto de sus acciones que incluyen la reconversión de hábitats, la contaminación en sus distintas formas, la sobreexplotación de especies y ecosistemas y el calentamiento global por cambio climático. Hablamos entonces de un impacto antropogénico. La desaparición de los recursos vegetales está asociada al conocimiento local y nativo y a las prácticas e innovaciones que soportan su sustento, el alimento local y seguridad en salud, reconociendo las interrelaciones entre la conservación de la biodiversidad, la diversidad de culturas y prácticas locales para uso sustentable. Y esto es el enfoque de la Estrategia Mundial para la Conservación de Especies Vegetales en la que estamos trabajando actualmente y que se ha extendido hasta el año 2020 para poder monitorear. Fíjense que todavía no entra en el ámbito de poder ejecutarla, está monitoreando hasta dónde este concepto realmente tiene la vinculación con políticas nacionales. Porque uno es el poder escribir, el papel aguanta mucho, y otro es ejecutar los acuerdos a los que se han llegado. Quisiera vincular aquí un poquito la etnoecología y la etnobotánica como etnociencias, que de acuerdo con los planteamientos de Toledo en el año 2009, las ve y las interrelaciona con las ciencias sociales de una manera nueva, de un enfoque en torno al estudio de la biodiversidad, y en este contexto se estudian las relaciones que existen entre el sistema de creencias, que es el cosmos, el repertorio de conocimientos y experiencias, que es el corpus, y el conjunto de prácticas de un grupo humano determinado, praxis, y esta relación con su entorno natural. Estamos hablando entonces aquí de una vinculación de cosmos, corpus y praxis. La etnobotánica viene siendo un identificador e indicador de las rutas de conocimiento locales de las culturas para el desarrollo de los cultivos, los criterios de selección de especies y la clasificación para el uso de las plantas de alto valor sociocultural. Es hasta hace poco que se ha comenzado a reconocer que el conocimiento y uso de la diversidad biológica es inseparable de la cultura de los pueblos y de las comunidades ancestrales, y que gracias a este tipo de conocimiento asociado al uso y manejo de la naturaleza durante siglos, se han preservado y mejorado las especies vegetales y animales, enriqueciendo la oferta de bienes útiles en la alimentación, la construcción, la medicina, la farmacología, la cosmética, el vestuario, así como de bienes ambientales. La protección del conocimiento tradicional es uno de los retos del siglo XXI, teniendo en cuenta que la economía global está encaminada hacia el negocio de la biotecnología, en el que este negocio es en el que compiten las grandes empresas. De esta manera se entiende la conservación biológica como una construcción cultural y social. Las especies vegetales y animales son objetos de conocimiento, de domesticación y de uso, y son fuentes de inspiración para los mitos y rituales de las sociedades tradicionales. Finalmente, son también mercadería en las sociedades modernas. Un problema que afrontan los ecologistas y los economistas hoy en día es cómo medir el valor de los bienes medioambientales, cuya destrucción se encuentra asociada con la siempre creciente escala de la empresa humana. Y
y aquí quiero citar a Al Gore, quien en tono muy autocrítico dice: la dura realidad es que nuestro sistema económico padece ceguera parcial, ve unas cosas y otras no, evalúa y vigila cuidadosamente el valor de todo lo que afecta a vendedores y compradores, como la comida, la ropa, las manufacturas y desde luego el dinero. Sin embargo, sus intrincados cálculos suelen ignorar el valor de otras cosas más difíciles de comprar o vender. Y da ejemplos: el agua fresca, el aire puro, la belleza de las montañas y la rica diversidad de la vida forestal. De este modo, la ceguera parcial de nuestro sistema económico se convierte en la fuerza más poderosa de cuantas se ocultan tras la aparente irracionalidad de ciertas decisiones relativas al ambiente global. Estas son las posiciones expresadas por Al Gore. De ahí se discuten 4 teorías ecológicas de valores cualitativos que nos llevan a lo cuantitativo posteriormente. Hablamos entonces de esos valores éticos, y en estos valores éticos se encuentran, por ejemplo, los principios religiosos y la visión religiosa frente a la naturaleza. Todas las especies tienen el derecho a existir. Este es un valor intrínseco. El valor estético. En los valores estéticos pensamos cuando se observa la belleza de la naturaleza que enriquece nuestras vidas: las aves, los peces, las flores, las mariposas. El motivo ecológico es aquel en el que el papel de las especies tiene un rol en el mantenimiento y en la estabilidad de los sistemas ecológicos. Y finalmente, en esta categorización tenemos los términos económicos. Los ecosistemas satisfacen nuestras necesidades básicas a través de los servicios que prestan. Y así llegamos entonces a lo que llamamos servicios de los ecosistemas. ¿Por qué estamos hablando en esta presentación, relacionándola con el plan de país, visión de país, plan de nación? Visión de país, plan de nación. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente entrar dentro de un proceso de bioalfabetización en nuestro país y en todo el mundo sobre la evaluación de los ecosistemas y cuáles son los beneficios que estamos recibiendo de esos ecosistemas, no solamente en términos monetarios, de dinero, sino que en términos de bienestar. La evaluación de ecosistemas del milenio, del 2001 al 2005, pone de manifiesto el potencial de estos ecosistemas para contribuir a la disminución de la pobreza y el fortalecimiento del bienestar, y evalúa la compatibilidad de las políticas implementadas por instituciones a diferentes escalas. Esta evaluación de ecosistemas del milenio busca también integrar la información provista por las ciencias naturales y las ciencias sociales. Aquí la vinculación entre ambas es esencial. Con este planteamiento se define el centro de mis reflexiones y el mensaje que yo quiero dejar aquí planteado en relación al plan de país. Se define una nueva estrategia de conservación biológica y desarrollo sostenible. La conservación es una actividad humana y como tal depende de los intereses y motivación de la gente. En otras palabras, se cambia la estrategia de conservar biodiversidad a conservar lo que es importante para la gente. Este es un nuevo enfoque
se genera a través de la elaboración de los ecosistemas del milenio y lleva a unos planteamientos posteriores que ustedes van a ver en las reflexiones finales. Estamos hablando entonces del bienestar que se obtiene a través de los servicios ecosistémicos. Aquí ustedes pueden ver una pirámide que muestra la dependencia de los capitales de origen humano del capital natural que se encuentra en la base de la pirámide y que genera los bienes y servicios necesarios para sostener el proceso de desarrollo. Los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen: los alimentos, los combustibles, las fibras, los servicios de regulación como la regulación climática y el control de enfermedades, y otros beneficios intangibles como los de carácter espiritual y estético que mencionamos anteriormente. Los cambios que experimentan estos servicios afectan de diversas maneras el bienestar humano. La conservación de los ecosistemas es importante para el desarrollo sostenible en todos los niveles, desde lo global hasta lo local, incrementando el bienestar de las comunidades locales y preservando física y biológicamente los sistemas naturales de vida. Este hecho ofrece una oportunidad a los países en vías de desarrollo de avanzar en ambas direcciones: desarrollo y medio ambiente. Desafortunadamente, los escenarios del presente demuestran un alto deterioro de los recursos naturales, con un aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Y esto está relacionado con las regiones y los cambios ecosistémicos que tienen que ver también con el calentamiento global. Aunque los países que estamos en la zona rica en biodiversidad, sobre todo aquellos países tropicales, no seamos los que llevamos la mayor parte de culpa en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y las emisiones, la cuestión de los gases, tenemos un problema muy claro, y es el que estamos en zonas de rica biodiversidad y en zonas de rica pobreza. Entonces, tiene una correlación ese calentamiento global. Aquí en los sitios que ustedes pueden ver en círculo son los llamados puntos calientes del planeta, donde también tenemos grandes dificultades de pobreza y de deterioro de esos ecosistemas. Cuando un ecosistema se deteriora, se pierden los nichos ecológicos de aquellas especies carismáticas. Aquí vemos una de ellas, la guacamaya, y la guacamaya es la cara de la extinción en Centroamérica. Quisiera mencionar aquí del informe del WWF Centroamérica cómo está en este momento la correlación de la cobertura vegetal y el deterioro. Si ustedes ven, en las primeras 4 barras se refiere a Nicaragua, seguido por Honduras, y así sucesivamente Guatemala, Panamá, Costa Rica, Belice, El Salvador. Y uno se puede preguntar, si nosotros tenemos ese avance de deterioro de nuestra cobertura boscosa, tenemos también grandes problemas de desarrollo y problemas grandes de pobreza. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué El Salvador, que tienen menos cobertura vegetal que nosotros, económicamente hablando, están mejor que nosotros? ¿Cuál es ahí el problema? Si vemos el caso de Honduras, en Honduras en 1940 teníamos una cobertura vegetal prácticamente de un 78%, prácticamente en todo el territorio. Un 78% del territorio estaba cubierto de bosques, con una población de 1 millón de habitantes. En 1990 tenemos una cobertura vegetal del 52%, con una población de 4.5 millones de personas. En el año 2000
tenemos una cobertura forestal del 35% y una población de 6 millones de habitantes, y en el año 2010 tenemos una cobertura forestal del 28% con una población de 8 millones de personas. Esto nos lleva a que estamos hablando, lo que dijo Pedro, estamos hablando de que nos queda Río Plátano. Estamos hablando de que tenemos un país, como lo dijo la doctora Farr en un artículo, estamos hablando de un país entero que está poblado de norte a sur, desde Puerto Cortés hasta Choluteca, ahí, en una franja donde se han acumulado sectores urbanos que han realmente tomado toda esa cobertura forestal y se ha deteriorado por una presión demográfica. Entonces la situación de Honduras, si pasamos desde el primer mapa, Alex, 1940, por favor, 1940, 1990, el año 2000, el año 2010. Y esto es lo que se conoce ahora como áreas protegidas, y de allí tiene Honduras, que es un país con vocación forestal, salir adelante con el desarrollo. Mi pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? Desde mi punto de vista, el plan de nación es muy optimista, y eso quizás lo necesitamos, porque necesitamos llenarnos un poco de energía ante tanta situación de deterioro de la sociedad hondureña, y el problema también que nos agobia, que es el de la pobreza. Nosotros podemos ver 3 escenarios de futuro. O esas tendencias actuales de deforestación continúan y tenemos un deterioro también en Río Plátano, y también en la Muralla, y también en la Tigra, o hay una estabilización de la deforestación y el escenario del presente se mantiene, o entramos a un trabajo de restauración ecológica. Ese sería realmente el escenario deseado, que entráramos entonces a un trabajo de restauración ecológica en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros al bienestar humano. Y este bienestar humano tiene múltiples componentes, entre los que se incluyen los bienes materiales básicos para una buena vida, la libertad de opciones, el poder decidir dónde voy a mandar a mi hijo a qué escuela, el poder decidir qué es lo que voy a almorzar hoy, qué es lo que voy a hacer mañana, con bienestar, porque tengo acceso a lo que me da bienestar. Y recuerden, hemos hablado aquí del valor y la importancia de los sistemas del sistema ecológico y de los servicios ecosistémicos. La pobreza también es multidimensional y se define como la privación ostensible del bienestar. La manera en que se experimenten y expresen el bienestar, las malas condiciones de vida y la pobreza dependen del contexto, la edad, el género y la cultura. En todos estos contextos, los ecosistemas son esenciales para el bienestar humano gracias a sus servicios de suministro, regulación, su cultura y su base para la vida. La evaluación de los ecosistemas del milenio plantea que debido a la inercia que se percibe en los sistemas ecológicos y humanos, las consecuencias de los cambios actuales en los ecosistemas perfectamente pueden no sentirse hasta varias décadas después. La inercia de esto puede sentirse hasta 20, 30, 50 años después. Para lograr un uso sostenible se requieren instituciones efectivas y eficientes que puedan ofrecer mecanismos en los cuales conceptos de libertad, justicia, equidad
capacidades básicas e igualdad rijan el acceso y el uso de los servicios de los ecosistemas. De igual manera, me estamos porque estoy diciendo cosas que no quieren oír, tal vez. A ver. De igual manera, y con eso termino, se describen dos grandes obstáculos que enfrentan las comunidades locales para lograr su bienestar, basado en los servicios de los ecosistemas. Por una parte, hay un conocimiento insuficiente de su diversidad biológica, y por otro lado, hay una escasa capacidad de las comunidades locales para poder manejar, utilizar y comercializar los productos de esta biodiversidad. Porque no se trata de no tocar un pino, se trata de saber cómo tocarlo para poder también tener el próximo año y el siguiente y el después un pino que tocar. Es aquello que podamos conocer, usar y salvar. Es una trilogía del desarrollo biológico para poder tener algo sostenible y que no solamente sea para las generaciones futuras, sino que para las actuales también. Desde la academia, ¿qué se puede hacer? En mis reflexiones, creo que se pueden lograr avances positivos para superar esos obstáculos que tienen en este momento las comunidades locales. En tanto, los científicos se conviertan en traductores de conocimiento y sirvan de enlace entre las comunidades y los tomadores de decisiones. De lo contrario, es imposible integrar el conocimiento de la biología de la conservación con la política ambiental si solamente el científico entiende la ciencia. Entonces tengo aquí el mensaje del científico traductor. Los cambios en las políticas o la gestión que se realizan para abordar problemas y oportunidades referidas a los servicios ecosistémicos y bienestar humano, incluyendo los valores socioculturales de la conservación biológica, deben ser adaptables y flexibles para que se beneficien de las experiencias del pasado, se protejan contra los riesgos y tengan en consideración la incertidumbre de los escenarios del futuro. Para lograr que Honduras avance en esta dirección, creo que se necesita una voluntad política para dar continuidad a los programas. Ya se tiene un plan de nación. Bueno, ¿cómo le vamos a dar continuidad seria a ese plan de nación? ¿Cómo vamos a aplicar de manera coherente esas leyes, esas regulaciones ambientales que tenemos en el país? ¿Y cuál es el compromiso del desarrollo científico ante la visión de país y plan de nación? Hablamos aquí de la restauración ecológica, que es inevitable para poder revertir ese escenario de futuro en bienestar de la población hondureña. La participación de la comunidad, la participación de la empresa privada y, por supuesto, necesitamos también la cooperación internacional. Finalmente, se trata de alcanzar una sociedad sostenible con un nuevo marco de referencia ético, ya lo dijo el profesor Serrano, para los actores sociales, de manera tal que adopten una actitud positiva y patrones de comportamiento acordes con el uso adecuado de los recursos naturales. Aquí necesitamos también enfatizar en el respeto a la dignidad humana y su derecho al bienestar.